nuevas revelaciones y primicias del caso Senasa, pero no cometa usted el error de quedarse estrictamente en Senasa. Y voy con una primera primicia de entrada, justo ahora, a este segundo. Así que prepárese y asúmalo como nuestro regalito del día de Navidad. Ustedes conocen sobre un presunto acuerdo que se hizo entre Eduardo Reed y la Procuraduría. En ese acuerdo se dijo extraoficialmente que Eduardo Reed habría solicitado que sus hijos queden fuera de la investigación. Eso último es extraoficialmente. Parte de ese acuerdo conlleva también la devolución de dinero. Se dijo que alrededor de la suma de 3,000 millones de pesos. La cantidad exacta es un dato extraoficial. Puede ser que mañana se publique que este señor, este empresario, porque no le vamos a negar ahora la etiqueta social de empresario, porque está involucrado en este tema, porque hacerlo dejaría implícito una idea más peligrosa. ¿Y cuál es? La idea de que el empresario tiene que cumplir sí o sí con que su negocio sea totalmente prístino. Y cuando usted examina eso y las consecuencias de eso en la vida en sociedad, resulta que es peor que sencillamente decir, fulano es empresario. Un empresario que está involucrado en un tema ahora que lacera la sensibilidad social, pero es empresario. Lo otro, reitero, cuando usted lo examina es peor. Negarle su condición de empresario porque está involucrado en un hecho presumiblemente bochornoso. Eso es peor. Pero bueno, entonces la cifra exacta no la conocemos, pero ya hay un acuerdo. Va a devolver dinero a cambio de prisión domiciliaria, a cambio de testificar contra Santiago Jacín y también a cambio de que sus hijos queden fuera. Pero el hecho de que sus hijos queden fuera, amén del aspecto familiar, tiene que ver también con que si sus hijos quedan en el expediente, arrastraría entonces a otra familia dominicana pujante y exitosa que también está haciendo negocios con el gobierno. Y vamos a dar una segunda primicia. ¿Qué implica que se vea arrastrada esa segunda familia exitosa y poderosa de este país en ese expediente? Implica el hecho de que como ya ellos tienen otros negocios con el Estado Dominicano, más adelante y más a la corta que a la larga, alguien diga, bueno, vamos a investigar en qué tesón, o más bien, en qué situación, o en qué contexto, o en qué parámetros esta familia asociada a la familia Reed y que también tiene decenas de negocios con el Estado está. Entiéndase, cualquier persona mínimamente inteligente se puede preguntar de esta familia, que ciertamente su apellido comienza con la letra B corta, la B de vaca. Bueno, pues esos negocios que tiene esa familia, cualquiera pudiera decir, bueno, vamos a ver si los negocios que tiene esta familia con el Estado encontramos algo similar a lo que estableció Eduardo Reed en Senasa y que dice el Ministerio Público que es algo que riñe contra el criterio inmaculado, impoluto, prístino de contrataciones públicas, aunque Senasa, hay que decir, no se regía hasta este escándalo por la ley de contrataciones públicas. Así que hay dos razones poderosas para dejar fuera
a los hijos de Eduardo Reed. Primero, el tema familiar. Y segundo, que arrastraría indefectiblemente a esta otra familia cuyo apellido comienza con B, que también tiene múltiples negocios con el Estado. Ahí tenemos ya dos primicias. Pero yo voy con la tercera ahora. Y esta es quizás la más impactante. Señores, se supone que ya se tiene un acuerdo con Eduardo Reed. ¿Ok? Mira, mijito, te vamos a dejar a tu familia afuera. Perfecto. A tus hijos, es decir. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuántos son tantos? Perfecto. Esto y esto. Pero hay algo que Eduardo Reed no vio venir. Un palo, un golpe acechado. Y que es uno de los temas que habría tocado la embajadora con Jenny Berenice. Yo no sé si fue la embajadora que se lo tocó a ella o Jenny Berenice a la embajadora. I don't know. No sé. But there's something about some dollars. Some dollars they suspect, they imagine, they assumed they are not in Dominican Republic. Those bucks are not in our central bank. Those bucks are someplace near United States. Entiéndase que se tocó el tema de los dólares de Senasa. ¿Y cuáles son los dólares de Senasa? O los pesos que salían de Senasa que inmediatamente iban a buscar dólares. Entiéndase que el dinero de Senasa que se sacó en peso fue a comprar dólares. Y esos dólares fueron sacados de República Dominicana y enviados ya sea a Estados Unidos, ya sea a algún lugar cerca o pasaron por Estados Unidos y de ahí fuera. Ese tema en particular se tocó. La procuradora tiene interés de rastrear ese dinero, saber dónde está, hacer el procedimiento del lugar para recuperarlos y presentarlos como parte del botín. Para usted y para mí, eso suena bien, eso suena esplendoroso, eso suena magnífico. Pero a Eduardo Reed nunca se le habló de eso. Y yo no estoy ahora siendo abogado del diablo, no. Yo estoy dando la primicia y detallando la textura de la misma, fase por fase, capa por capa. A Eduardo Reed nunca se le habló de que tenía que devolver dólares. A él, en su cabeza, oigan bien, bueno, unos cuantos millones de pesos, tal vez una propiedad. ¿Quieren los relojes? No hay problema. Tengan los relojes. Pero Eduardo Reed de este tiempo, en su ecuación, lo que él ha contemplado es, bueno, pero no sé cuántos son, los 5 millones, los 10 millones, los 20 millones, los 30 millones, los 30 millones, no sé cuántos son. Pero usted comprenderá, usted entenderá, y para eso lo único que tiene que hacer es ponerse en el lugar de Eduardo Reed, que si yo tengo pesos y dólares y tengo que elegir, tengo que ceder, pues yo entrego los pesos y me quedo con los dólares. Bueno, pues eso hizo él. Pero él no sabía, digo yo, porque de alguna manera, si no ve este comentario, alguien le dirá, van por los dólares. Y eso él no lo sabía.
Eso como que, ven acá, mire, yo me imagino esto, sería como algo así como, de casualidad, unos dólares que están en el banco tal, la cuenta tal, tan. No sé si esos dólares están a su nombre o no sé. Y le dicen, de casualidad, esos dólares son suyos. Yo no sé qué le va a decir. Mire, porque mira la computadora ahí. Haga la transferencia ahora mismo. Usted puede imaginar a Eduardo Reed con 2 lágrimas así. A cualquiera, A cualquiera. Los verdes son mejores. Los verdes son más exquisitos que nuestros pesos. Por más patriotas que seamos. Pero bueno, esa es la primicia. Van por los dólares del caso Senasa. Y entre los tantos temas que habló la procuradora con la embajadora norteamericana, ex agente de la CIA, Leah Francis Campos, ese fue uno de ellos. Yo no sé si fue a raíz de que la propia Leah le planteó eso o si fue la procuradora. Pero ese fue uno de los temas que ellos o ellas hablaron. Se hablaron de otros temas. Entre ellos un trago amargo, un trago muy amargo para Jenny Berenice, la procuradora, pero de eso hablaremos en otro capítulo, porque esa será otra primicia. Aquí ahora lo que tenemos que hablar es de eso, de que ahora quieren recuperar los dólares del caso Senasa, que no son más los pesos que una vez extraídos de los fondos de Senasa, fueron a buscar dólares. Dólares no, porque en términos económicos el dólar representa una mayor estabilidad que el peso. Ahí tenemos ya 3 primicias y pudiese dar una cuarta, pero es un tema delicado, es un tema íntimo dentro del caso Senasa y se ha preferido, al menos en ese punto, proteger a Santiago Jacín. Hasta este segundo, no ha sido interés de la Procuraduría revelar eso. Hasta este segundo, y lo voy a decir, el propio presidente Luis Abinader no tiene interés en que eso se divulgue. Quizás como un último acto de consideración al amigo Santiago Jacín. Y yo pudiera revelarlo, pero ¿de qué forma hacerlo? Porque es un tema íntimo, muy, muy íntimo. A ver cómo lo hago. Hay una tecla muy cercana a Santiago Jacín, en términos políticos, que si se destapa, va a echar por la borda parte del juego político local. En términos de credibilidad, señores, credibilidad de la narrativa. La narrativa oficial. La narrativa del establishment. Y yo me digo, bueno, pero si la Procuraduría, si Jenny Berenice, que ya ustedes saben, ¿no? Casi que no tiene filtro. Si Jenny Berenice no ha destapado eso, pues yo tampoco lo voy a decir. Cógelo como una primicia a medias. Pero hay algo muy cercano a Santiago Jacín que si se revela, si se destapa, va a afectar el sistema. Bueno, pudiera ser que la procuradora en buen dominicano le dé para allá. Ahora, yo apelando al sentido de sensatez de la audiencia, de impolíticamente correcto,
Si ya he compartido con ustedes 3 primicias, tome la cuarta a medias. Ahora bien, señores, dentro de este tema, vamos al punto de la reflexión, que suele ser más reveladora que las mismas primicias. Señores, quizás el presidente se cuida en términos de su imagen pública. De que si él sabía, de que si no sabía. Bueno, si no sabía, no solamente él se afecta, sino también todos los funcionarios que tienen que ver con la fiscalización de los organismos e instituciones que componen el Estado se afectan. Por ejemplo, Milagros Ortiz Bosch recientemente le dio una premiación de un 98 a SENASA en cuanto a transparencia se refiere. Milagros Ortiz Bosch, la directora de la Oficina Gubernamental de Ética, le dio en su examen y o puntuación a SENASA un 98. Si eso no es un lamentable y bochornoso desliz para una figura como Milagros Ortiz Bosch, yo no sé qué pudiera ser. Ahora bien, desde, si se quiere, la CISARRIL, el propio Ministerio de Salud Pública, la Contraloría, la Cámara de Cuentas, en fin, ahí están bailando todos los organismos de fiscalización y supervisión del Estado. Se habla, por ejemplo, de la superintendencia de bancos, pero yo he dicho, bueno, espérense, porque si a la empresa de Eduardo Reed le pagan 65 millones de pesos de SENASA, ¿qué tiene que buscar la superintendencia o banco alguno ahí? Porque se supone que es un organismo del Estado que está pagando a una empresa. Ese dinero de ninguna manera puede ser sucio. El origen de ese dinero no es sucio porque es el dinero del Estado dominicano. Cuando se va a hacer un proceso a una cuenta bloqueada, se procura determinar el origen. Y si ya se sabe que ese origen por default es el Estado dominicano, pues no hay nada que buscar. Ahora, ¿quiénes protestamos? Yo también, por el hecho de que nos bloquean una cuenta cuando se transfieren más de 15,000, 20,000 dólares. Lo que tenemos que decir, lo que tenemos que esgrimir categóricamente es si el origen de esos fondos queda establecido ipso facto. Buenos imbéciles, estúpidos, oligofrénicos de la banca local, ¿por qué tú me bloqueas la cuenta? Si ahí dice Google, buen imbécil, por no decir cabrón, ¿por qué tú me bloqueas la cuenta atento a que hay una bendita ley? Ahora, si quien me deposita esos 15,000 dólares lo hizo bajo depósito bancario, que también aquí hay otra cosa. Bueno, bloqueen como tal el acto del depósito, lo cual evidentemente obligaría a quien deposita a hacer ese depósito de manera fragmentada. Lo que estoy planteando es el absurdo de bloquear la cuenta por el simple hecho del depósito. Cuando, si queda establecido, por ejemplo, el origen de la transferencia, la empresa X, ya, usted no tiene por qué bloquear. Ahora, cuando el origen llega, que eso está ahí también, por cierto, del banco tal y tiene una trazabilidad que el sistema lo refleja, bueno, sí, ok, bloqueado. Pero no, por ejemplo, cuando son empresas reconocidas, no cuando es Google, por Dios. Que cualquier canal de YouTube exitoso en República Dominicana, los pocos que hay, que de repente un mes X reciban 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. Ok, pero dice Google ahí, caballeros. Dice Google ahí. Eso lo dice clarito. ¿Qué usted busca bloqueando eso? Es una estupidez. En ninguna parte del mundo donde diga Google en cuenta de origen se va a bloquear
una transferencia de fondos por inercia per se. No. Total, lo que van a hacer es, bueno, si es de Google, desbloquéalo. Una estupidez. Entonces, si ese dinero sale de Senasa, uno puede entender por qué esa cuenta nunca fue bloqueada. Si a la empresa de Eduardo Reed le depositaron 60 y tantos millones de pesos y el origen de esa cuenta era Senasa, ahí no hay nada que buscar. Ahí no hay nada que investigar. Ahora bien, en la repartición de esos fondos, entiéndase, ok, tanto aquí, tanto allí, espérate, ahí tal vez pudiese tener injerencia la Superintendencia de Bancos. A partir del uso que hizo la empresa de Eduardo Reed de esos fondos. Pero ahí quizás hay otro problema, porque él tenía múltiples empresas. Y si de la empresa Pharmacar, que es la que suena en este tema, le pagó a otra empresa de él, bueno, pues ya, ahí tampoco hay problema. ¿A qué voy con esto? A que no se puede establecer muy alegremente que la superintendencia. No, por la razón que acabo de explicar. Entonces, dicho esto, y revelada la primicia, decía, esto le afecta al presidente por tal razón. No es que si lo sabía o no, es que ahora se cuestiona la capacidad supervisora del Estado. Y hay algo que están dejando caer así. En buen dominicano, una guayabita. Que puedo ver que con la misma se pretende lavar la imagen, o más bien salvar la imagen de los organismos supervisores del Estado. Y yo lo comparto con la audiencia, con nuestra audiencia. Mucho cuidado con decir que este tema vino a partir de la contratación en particular de las empresas y o empresa de Eduardo Reed. Porque esa contratación se hizo en febrero del año pasado. Y cuando usted saca la cuenta del dinero que se pagó mensualmente desde febrero del año pasado hasta el momento en que sacaron a Santiago Jacín, y quizás un mes o 2 meses después, cuando estalla el tema o la bomba y sacan a la empresa de circulación, bueno, pues ese dinero no da. O sea, el dinero que se le pagó desde febrero del 2024 hasta hace unos pocos meses del 2025 no da para todo lo que él tiene que devolver ahora. Lo cual significa que el negocio en la práctica viene de más atrás, de mucho más atrás. Porque cuando me hablan de devolver 2,000 millones de pesos y yo calculo, 65 millones, restándole el 5% con el cual se queda el Estado. 65 millones desde el febrero 2024, pero si se firmó el acuerdo en febrero, comenzaron a pagar en marzo. Marzo 2024 a marzo 2025, o quizás abril, creo que fue que quitaron a Santiago Jacín. Bueno, pues entonces eso no me da. Ahí hay a duras penas 1,000 millones y él va a devolver más de 1,500 millones. Pero la razón por la cual se habla de un acuerdo firmado en el 2024, a inicios de ese año, lo que busca es salvar a los organismos fiscalizadores del Estado del siguiente cuestionamiento, que es asquerosa y burdamente duro. Ven acá, pero 5 años sacando dinero de Senasa y el gobierno se dio cuenta ahora.
ese es el ejercicio agnotológico que se busca hacer de cara a la ciudadanía. Dejar la idea, como quien no quiere la cosa, de que el tema viene de febrero del 2024, no de la gestión completa. Pero cuando uno se calma un poco, cuando uno se nivela y dice, espérate, ¿cuántos son 65 por 12? Tanto. Más los meses que duró Santiago Jacín después de marzo del 25, que creo que duró un mes más solamente. Súmamele ahí un mes más. Y súmale ahí un mes más, porque él cobró un mes más antes de que el tema explotara. Son tantos. Oh, ¿y cómo es que él va a devolver 1.500 millones, 2.000 millones, cuando, según la narrativa que se ha lanzado, no, el acuerdo que firmaron en el 2024? Y yo me pregunto, caballeros, pero de casualidad ese acuerdo que se firmó en el 2024 fue el primero. ¿No fue acaso una renovación? Porque de la única manera que me da o me hace lógica es que este entramado esté funcionando desde inicios de gestión, lo cual le permite a él ahora desembolsar 1.500, 2.000 o 3.000 millones, como se dice que es lo que va a devolver. Ojo con eso. Pero vuelvo al punto. Sí, afecta a la imagen presidencial. Por lo que he dicho, por lo que acabo de establecer. Al presidente y a todos los organismos auditores y fiscalizadores del Estado. Pero también hay una vertiente política en la cual condena al presidente, en la cual el mandatario queda atado de manos y tiene que ver con la extensión de su poder. Ya sea que él decida ir un tercer periodo o ya sea que él decida apoyar a un candidato en particular. Ningún funcionario de la actual gestión, como consecuencia del caso Senasa, se la va a jugar por el presidente. Vamos a hablar en términos dominicanos. Porque aquí lo que ha quedado, sea cierto o no, y por alguna razón el presidente busca defenderse de esa sospecha, de esa asunción, de esa acusación, lo que queda es que, cierto o no, de alguna manera Santiago Jacín ayudó al presidente. Y como estalla un caso de Senasa, mucha gente dirá, bueno, ese dinero fue para la campaña de reelección del presidente. No estoy diciendo que sea cierto. Ahora, el presidente sabe que la gente va a sospechar eso. El presidente sabe que la gente va a decir eso. Pero en esa misma línea, sea cierto o no eso, si el presidente va a captar fondos, como lo han hecho todos los gobernantes de este país, contando con funcionarios, ya sea para él, porque decide volver, o ya sea para el candidato que él quiere apoyar, no lo van a hacer. Porque se verán indefectiblemente en el espejo de Santiago Jacín. Y yo voy a hacer esto para que más adelante el compañero presidente Luis Abinader me deje a expensas de los designios de Jenny Berenice. Claro, porque ahora Jenny Berenice se ha transformado en un monstruo que de la única manera que se le puede calmar si el PRM sigue en el poder es dejándola ahí, haciéndola repetir como procuradora, porque es bastante joven, bastante salud que tiene y bastante enérgica que es. Difícilmente un presidente electo del PRM decida tirarse eso encima de quité a Jenny Berenice. Esa mujer ahora mismo en el único lugar que se le puede contener es en la Procuraduría General de la República. Pero eso representa un dilema
Claro que representa un dilema, porque dejar a esa mujer ahí con tanto poder, pero en esa misma línea, si la quitan, el revés político que representaría socialmente eso. Pero entonces ahora el presidente se ha creado un dilema. Cualquier funcionario mínimamente sensato no le corresponderá al presidente o al candidato que éste designe o que apoye para la captación de recursos para la campaña, porque se van a ver en el espejo de Santiago Jacín. Porque lo que ha quedado, cierto o no, oigan bien, cierto o no, es que Santiago Jacín, usando los fondos que originaron el escándalo Senasa, apoyó al presidente en el 24. ¿Cierto o no? Ahora, la narrativa queda. Y el funcionario que sea, queriendo huirle a eso, bueno, él aportará 100 pesos de su bolsillo. Pero pueden ustedes estar seguros que ahora mismo eso no está en la mente del colectivo de funcionarios del gobierno. Y eso a su vez explica el silencio. Aquí todo el mundo se ha cuestionado el silencio del cuerpo de funcionarios del presidente en torno al caso Senasa. El único que ha hablado ha sido Guido Gómez Mazara. Y le dijo HDP a Santiago Jacín en un programa en horas de la mañana. Como que si el espíritu de Álvaro Arbelo reencarnó, despertó en el cuerpo de Guido Gómez Mazara. Fuera de él, nadie ha hablado. ¿Por qué? Por lo que he dicho. Y por el hecho de que, y hay que decirlo, habrá decenas de funcionarios en ejercicio que tienen su esquema. Y ahora están preocupados. Están preocupados porque Santiago Jacín se presupone una persona cercana al presidente. Pero lo otro que hay que respirar, lo otro que también se deriva de este tema, Senasa, funcionarios, el presidente, Ministerio Público Independiente. Ciertamente, el presidente Luis Abinader no tiene injerencia decisiva en el Ministerio Público. No la tiene. Ahora, eso no significa que por no tener el presidente injerencia en el Ministerio Público y en la Procuraduría, sea independiente la justicia dominicana. Que Luis Abinader no pueda intervenir de manera categórica y decisiva en la justicia, en la Procuraduría y o Ministerio Público, no le hace independiente. Lo único que procura esa realidad es que otro elemento de poder sea quien dirija ese Ministerio Público. A la naturaleza humana, al poder, no le gusta el vacío. Por lo tanto, allí donde hay un vacío de poder, otro elemento humano se ve impulsado, estimulado a llenarlo. Si el presidente Luis Abinader dejó a sus anchas a Jenny Berenice, creyendo él que con eso garantizaba de cara a la sociedad cierta independencia del Ministerio Público, está viviendo una quimera. Si usted, presidente, no maneja ahí, está manejando otro. Es a otro a quien Jenny Berenice obedece. Y es evidente que ese otro pertenece al sector empresarial. Cuando Leonel Fernández decidió tener injerencia directa
en la justicia dominicana, y no lo estoy defendiendo, simplemente explicando de qué va el juego de poder, lo hizo porque él, como yo, conoce lo que planteó James Fitzgerald Stephen. Perdón, James Stephen. Ahora sí. Que hablaba precisamente de cómo la naturaleza, aborreciendo el vacío, allí donde se produce un vacío de poder por parte del Estado, este se ve entonces ocupado por otro sector de la sociedad, ya sea los empresarios, ya sea, digamos, en este caso, para ponerlo más reciente, los sindicatos. No los de Dominicana, que evidentemente son ya básicamente sepulcros. Aquí no tenemos sindicatos ya. Ojo, tampoco es que sea yo muy abanderado de ellos, pero amén. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Y esa realidad coloca a los políticos, coloca al funcionariado dominicano a expensas del aparato empresarial. Y esa es la razón por la cual aquí, entre otras cosas, también se está dando un fenómeno que de manera jocosa planteé hace unos días. Decía, los diputados y senadores del PRM están enojados porque cada vez que se aprueba un préstamo, eso se queda arriba. En los gobiernos del PLD, sépalo usted, cuando se aprobaba un préstamo, había una comisión que se repartía entre diputados y senadores. No estoy diciendo que eso sea correcto, que eso esté bien. Estoy diciendo que los actuales están incómodos porque esa práctica no se ha continuado. Se aprueban los préstamos y los senadores y diputados del PRM se quedan así, esperando la bicoca que nunca llega. Y estoy diciendo que ese fenómeno se da porque ese tema de esos préstamos es un asunto estrictamente empresarial, no político. Y como esos empresarios, o uno de ellos por lo menos, sabe que tiene el control del Ministerio Público y de la Procuraduría, dice, no hay problema, hagan lo que ustedes quieran. Se aprobó esto, 1.000 millones por aquí, tanto por acá, y no le vamos a dar nada a ustedes, porque la totalidad de ese botín es enteramente para nosotros. Lo acabo de explicar de la manera más burda y grosera posible, sin tener que caer en lo soez, sin tener que caer en lo procaz. Pero es así de asqueante, es así de nauseabundo. No solo la política, ese es el juego de poder dominicano, señores. Ni más ni menos. 2 más 2, 4. ¿No? Bueno, pues ese es el 4. Este es el 2 más 2, 4, más bien, de lo que acabo de decir en pocas palabras. Señores, comenzamos hablando de la presencia de la de la embajadora en la Procuraduría, en una afable conversación con la procuradora. Hablamos un poco del acuerdo de Eduardo Reed y hablamos de el toque por tercera, la jugada sorpresiva de la procuradora en contra de los dólares de Senasa. Pienso que es tiempo de decir que si usted llegó a este punto, en este capítulo, suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana, comente, comparta, dé like. Hay muchos temas más
Y dejé una primicia por revelar, que tiene que ver también con la conversación de la embajadora norteamericana con la procuradora. Pero eso es en otro capítulo, porque este llegó a su fin en este punto.